Bienvenidos a Neonatología en 5 minutos. El día de hoy veremos la segunda parte de hipoglicemia neonatal. Si te perdiste el primer video de hipoglicemia, te lo dejo en la descripción. Hoy veremos clasificación, etiología, fisiopatología y factores de riesgo. Empecemos. ¿Cómo clasificamos la hipoglicemia? La clasificaremos de la siguiente forma. Habrá una hipoglicemia transitoria, que será aquella que se presente menos de 7 días, y habrá una hipoglicemia persistente, que sería aquella que se presente más de 7 días. Ojo, no confundirnos. No, transitoria no es que se presente antes de los 7 días, ni después de los 7 días, sino que la duración de la hipoglicemia sea menor de 7 días, es transitoria, y mayor de 7 días, persistente, es duración, no tiempo de vida. Y el otro criterio para que sea transitoria es que tenga una velocidad de infusión de menos de 12 miligramos por kilo por minuto. Y persistente si usamos ya velocidades de infusión de glucosa de más de 12 miligramos por kilo por minuto. Ojo, para que sea persistente puede ser más de 7 días de duración y o una VIG de más de 12. O quiere decir que si tenemos una VIG de más de 12 antes de los 7 días de duración de la hipoglicemia, también ya la consideramos como persistente. Y la hipoglicemia transitoria puede ser considerada también como sintomática o asintomática, dependiendo si tiene o no síntomas. Epidemiológicamente hablando, tenemos que la hipoglicemia es el trastorno metabólico más frecuente en la etapa neonatal. Hay que tener en cuenta que se puede presentar en recién nacidos sanos hasta en el 30% de recién nacidos en las primeras 24 horas de vida. Y, ojo, este es un factor importante. Pasadas las 24 horas de vida, solo el 0.5% de recién nacidos sanos presentan hipoglicemia. Es decir, de todos los niños que nos presenten después de las 24 horas de vida hipoglicemia, un 99.5% será por una causa patológica. Así que, ojo, después de las 24 horas, si tenemos hipoglicemia, hay que estudiarlo y hay que poner atención a ese recién nacido. Edad gestacional. Tenemos que se presenta en el 2% de los recién nacidos término, en el 8% de los recién nacidos grandes para edad gestacional y en el 15% de los recién nacidos pequeños para edad gestacional. En cuanto a la fisiopatología, hemos hecho un esquema un poquito más amplio porque la fisiopatología de la hipoglicemia es bastante amplia. Así que, iniciemos. Entonces, para entender la fisiopatología de la hipoglicemia y cómo repercute finalmente sobre las neuronas, debemos entender qué es lo que ocurre durante el proceso de transición de cada niño, durante el embarazo, en el parto y en la etapa postnatal. Razón por lo que, primeramente, veamos qué ocurre durante el embarazo. Durante la vida intrauterina existe una transferencia continua de glucosa a través de la placenta. Pero al nacer, con el corte del cordón umbilical, esta se va a suspender de forma brusca. En la etapa intrauterina, el lactógeno placentario, la progesterona y los estrógenos van a antagonizar a la insulina. Es decir, va a haber un equilibrio entre estas tres hormonas con la insulina. Son las que van a mantener el metabolismo de la glucosa. Ya en el tercer trimestre de embarazo, el recién nacido empieza a aumentar de peso. Es esta etapa en la que más ganancia de peso hay durante el embarazo. Por lo que el recién nacido en esta etapa almacena mayor cantidad de glucosa. Durante el parto, ya en el nacimiento, ¿qué es lo que ocurre? Todas las contracciones y todo el estrés durante el parto va a liberar una gran cantidad de catecolaminas, especialmente adrenalina. Esta bola de adrenalina lo que va a hacer es aumentar el nivel de glucosa, estimulando así también la producción de insulina para que se contrarregule. Pero ¿qué es lo que pasa con el corte del cordón umbilical? Como dijimos, se suspende bruscamente el flujo de glucosa de la madre y unas horas después se va a regular esto. Va a disminuir la cantidad de insulina, las catecolaminas aumentan un poco más, aumenta el glucagón y otras hormonas.
¿Esto qué hace? Que generalmente los niños que tienen un buen depósito de glucógeno, se va a activar la glucogenólisis y empezar a degradar este glucógeno para tener glucosa para el recién nacido. Y ya en la parte postnatal, en las primeras horas, específicamente 2 horas después del parto, la glucosa empieza a caer. ¿Qué es lo que ocurre? Que el nacimiento con este pico de epinefrina, esta ola de epinefrina que libera el recién nacido por el estrés del parto, va a mantener los niveles de glucosa alta, pero esa epinefrina va a empezar a disminuir y también con esto los niveles de glucosa. Entre 1 y 2 horas es el punto crítico en donde normalmente un recién nacido sano lo que va a hacer es aumentar todas estas hormonas que lo que hacen es iniciar todos los mecanismos compensadores de hipoglicemia. Aumenta el glucagón, aumenta el cortisol, aumenta hormona de crecimiento, aumentan catecolaminas y logra subir los niveles de glucosa y mantener un nivel de glucosa adecuado. También cae la insulina. Pero ¿qué pasa en los niños en que todos estos mecanismos están alterados? Va a empezar a bajar la glucosa, llegaremos a una hipoglicemia significativa, que será donde ya se presenten síntomas, y empezar a haber daño neurológico. Entonces, ¿cuáles son esos mecanismos? Son 3 vías principales. Primero, va a haber una glucogenólisis hepática, es decir, se va a degradar el glucógeno que está almacenado en el hígado por efecto de hormonas como el glucagón y la epinefrina, que son las primeras que van a ejercer su efecto contrarregulador de la hipoglicemia. Posterior a esto, cuando ya no hay glucógeno hepático, empieza la gluconeogénesis, estimulada también por glucagón, pero y también por cortisol, es decir, va a empezar a haber glucosa a partir de elementos que no son carbohidratos, esa es la gluconeogénesis. Y la beta-oxidación de ácidos grasos, lipólisis y cetogénesis va a ser el tercer mecanismo contrarregulador, que ya se va a dar cuando ya no tenemos glucógeno, cuando ya no tenemos elementos no carbohidratos para producir glucosa y tendremos que empezar a usar ácidos grasos, pero que también generará cuerpos cetónicos. Este va a estar mediado por hormona de crecimiento y epinefrina, es decir, tenemos 3 vías que van a evitar que haya hipoglicemia. Si alguna de estas vías está alterada, el recién nacido va a tener tendencia a hacer hipoglicemia, por lo que de esto inferimos un poco cuáles son las hormonas que habrá que estudiar posteriormente si es que tenemos una hipoglicemia persistente. Ahora, si es que falla alguno de estos mecanismos, hay mecanismos compensadores. Va a aumentar el flujo cerebral, va a haber metabolismo de lactato, glucogenólisis y uso de cuerpos cetónicos. Va a disminuir el metabolismo cerebral para ya no gastar tanta glucosa. Va a haber más consumo de oxígeno y de ATP. Va a haber disminución en la producción de neurotransmisores, sobre todo neurotransmisores neuroestimuladores en un 40-60%. Entonces sí son mecanismos que tratan de compensar esa glucosa. Pero ¿qué es lo que ocurre a nivel de la neurona cuando empezamos a tener hipoglicemia? Entonces, el desencadenante o el gatillo que da el daño neurológico es la disminución de la producción de ATP. Y obviamente, para producir ATP, si recordamos el ciclo de Krebs, si recordamos todo el metabolismo de hidratos de carbono, la fuente es glucosa. Así que hipoglicemia va a ser igual a disminución de cantidad de ATP. Cuando disminuye la cantidad de ATP en los efectos de la neurona, vamos a ver que las bombas de ATP no van a funcionar. La bomba sodio-potasio ATPasa, que es una de las primordiales en la neurona, va a empezar a fallar. Por lo que el sodio se va a incrementar en la neurona y la neurona va a tender a edematizarse. El primer efecto, edema, por falla de la bomba sodio-potasio ATPasa. Segundo efecto, fallan las bombas de calcio, que también usan ATP para funcionar. Esto permite que el calcio ingrese a la célula. Más bien, no permite que el calcio ingrese a la célula y no permite que el calcio ingrese al retículo endoplásmico. Por lo que el calcio se queda en el citosol. Va a producir un estado de hipercalcemia, pero fuera de la neurona. Posterior a esto, también hay alteraciones en la membrana lipídica
Esta cantidad de calcio fuera de la célula también altera la permeabilidad de la membrana lipídica, alterando también proteasas y produciendo secundario a esto lesión en el citoesqueleto. Y al entrar en un metabolismo anaerobio y consumir mayor cantidad de oxígeno van a empezar a generarse radicales libres. Todos estos confluyen en un solo hecho, muerte celular o muerte neuronal, que es en sí la que produce el daño neurológico en los recién nacidos por efecto de la hipoglicemia. Y finalmente, debemos tener en cuenta, sobre todo para después del estudio, cuáles son las hormonas que intervienen en la respuesta al ayuno. Y van a ser estas. La insulina es por ende la hormona inhibidora por excelencia de todos los procesos que produzcan glucosa. La glucogenólisis se va a ver inhibida por la insulina, la gluconeogénesis también inhibida por la insulina, la lipólisis inhibida por la insulina y obviamente secundario a que se inhibe la lipólisis, se inhibe también la cetogénesis por la insulina. Glucagón, cortisol, la hormona del crecimiento y epinefrina son hormonas que lo que hacen es aumentar los niveles de glucosa, pero cada una teniendo efecto en un proceso diferente. El glucagón en la glicogénolisis o glucogenólisis y en la gluconeogénesis. El cortisol específicamente en la gluconeogénesis, la hormona de crecimiento en la lipólisis y la epinefrina en gluconeogénesis, lipólisis y cetogénesis. Tengamos este cuadro en cuenta en la cabeza porque nos servirá para el estudio posterior de hipoglicemia persistente. Eso es en cuanto a la fisiopatología. Sigamos entonces. Entonces, de la fisiopatología podemos inferir cuáles serán los factores de riesgo para que nuestro recién nacido haga hipoglicemia. Y uno de los más importantes es que sea pequeño para edad gestacional, porque como vimos hay menos reservas de glucógeno. Grande para edad gestacional, sobre todo cuando está asociado a madres diabéticas por el efecto del hiperinsulinismo. Prematuros, restricción de crecimiento intrauterino, madres diabéticas, lo que habíamos dicho, y aquí es importante que recalquemos esto. Las madres diabéticas, sobre todo aquellas madres que no se han controlado durante el embarazo, van a tener niveles de glucosa elevados y constantemente la glucosa va a estar pasando a través de la placenta y el cordón umbilical al recién nacido. Esto va a hacer que el páncreas del recién nacido detecte estos niveles altos de glucosa y durante toda su etapa prenatal produzca mayor cantidad de insulina. Al nacer, este flujo alto de glucosa que la madre le estaba aportando a través de la placenta y el cordón, con el clampeo del cordón, se detiene. Pero se mantienen los niveles elevados de insulina, a los que le acostumbramos durante la etapa prenatal de nuestro recién nacido. Y este nivel alto de insulina va a hacer que la glucosa del recién nacido caiga, por lo que la fisiopatología de las madres diabéticas y de la hipoglicemia en los recién nacidos hijos de madres diabéticas se debe siempre a un hiperinsulinismo. También patología placentaria, sobre todo aquella que produzca disminución del aporte nutricional al recién nacido y por ende una restricción de crecimiento. Cuando hay situaciones de estrés como asfixia, sepsis, coriomionitis o síndromes de dificultad respiratoria, sobre todo por aumento del consumo. Cuando hay secundario eritroblastosis fetal también, por la hemólisis masiva que va a haber aquí. Cuando hay uso de tocolíticos, sobre todo el uso de beta adrenérgicos, se ha visto que produce hipoglicemia en los recién nacidos. Importante saber si previo al parto la madre recibió infusiones de dextrosa, que también pueden producir hipoglicemia en los recién nacidos, como una hipoglicemia de rebote, y el antecedente patológico familiar de hiperinsulinismo familiar. También es muy importante los antecedentes. Así que factores para hipoglicemia hay muchos, y puede asociarse con un sinnúmero de patologías, pero tener en cuenta que los principales van a ser que sea pequeño, para edad gestacional, prematuro, por disminución de los depósitos, que sea grande, sobre todo asociado a madre diabética, porque va a haber un estado de hiperinsulinismo y situaciones de estrés, en los que el recién nacido puede estar ventilado, séptico
o con dificultad respiratoria. Son los principales factores de riesgo que deberemos tener muy presente en la historia clínica prenatal de nuestro recién nacido. Y un factor importante es el uso de sustancias adictivas, sobre todo cuando hacen un síndrome de abstinencia, en cuyo caso deberemos plantearnos monitorizar mediante la escala de Vinegar. En cuanto a la etiología, podemos clasificar la etiología de la hipoglicemia como aquella que es producida por una menor producción, cuando hay aumento del consumo de glucosa, y ya cuando es idiopática, cuando no encontramos una causa específica. Cuando es por menor producción, tenemos que puede ser por menos depósitos de glucógeno, lo que disminuirá la glucogenólisis. Por ejemplo, pesos pequeños al nacimiento, prematuros, errores del almacenamiento de glucógeno. Y también cuando hay menor gluconeogénesis. Por ejemplo, aquellos pequeños para edad gestacional, hay una demora en la inducción de fosfoenolpiruvato carboxilasa, uno de los puntos claves de la gluconeogénesis, por lo que va a estar disminuida esta producción de glucosa a partir de glucógeno. También en una insuficiencia suprarrenal por déficit de cortisol va a estar disminuida la gluconeogénesis. Y también cuando esta insuficiencia suprarrenal es secundaria a un trastorno central como un hipopituitarismo. Y ciertos errores innatos del metabolismo, en cuyo caso ya tendremos que hacer un estudio un poco más amplio en nuestro recién nacido, que ya veremos más adelante. La otra causa puede ser aumento del consumo. En este caso veremos que generalmente los hijos de madre diabética van a tener esta causa, en donde veremos que hay un hiperinsulinismo y puede ser transitorio, aunque también puede haber un hiperinsulinismo persistente, que ya no se usa mucho ese término hoy en día, pero puede presentarse. Cuando hay adenomas pancreáticos, cuando hay eritroblastosis fetal también, y secundaria a una exsanguinotransfusión también puede presentarse aumento del consumo. Cuando es idiopática, en niños que son grandes para edad gestacional sin antecedentes de madres diabéticas, suele verse también tendencia a ser hipoglicemia, en policitemia, aunque en esta se puede explicar porque al haber mayor cantidad de eritrocitos, estos consumen más cantidad de glucosa y sobre todo cuando está asociado a estrés, lo que habíamos hablado, dificultad respiratoria, asfixia y patología concomitante en los recién nacidos. Como este video ya se alargó un poco, dejaremos para el siguiente video cuadro clínico, manejo, complicaciones. Síguenos para más videos en neonatología en 5 minutos. Gracias.